En este momento la sesión, el canal queda abierto para que los compañeros a medida que van teniendo la oportunidad vayan ingresando sin ninguna dificultad. No hay sala de espera, a eso me refiero. El día de hoy vamos a continuar. Un saludo muy especial desde el Sistema de Gestión de la Investigación a nombre del ingeniero Juan Sebastián Chiriví, nuestro líder nacional de investigación, de igual forma de todos nuestros líderes SIGI, líderes de escuela, líderes zonales del Sistema de Gestión de la Investigación, de las diferentes escuelas y zonas que componen el sistema de gestión. El día de hoy 16 de septiembre, vamos a realizar nuestra segunda sesión de capacitación en productividad científica. Recordemos que este plan de formación hace parte de la tercera etapa que propuso el sistema de gestión de la investigación para que nuestros docentes investigadores y docentes interesados en temas de investigación se cualifiquen y tengan una ruta clara sobre cuáles son los temas que consideramos que son de interés. En este caso específico sobre productividad científica, vamos a realizar 13 sesiones los días jueves. Les estamos enviando de forma permanente las grabaciones de estas sesiones y de acuerdo pues a la dinámica que hemos tenido con nuestros conferencistas, se les ha solicitado el apoyo pues para que ellos nos puedan apoyar en estas sesiones. Entonces, el día de hoy va a estar con nosotros uno de los editores de la revista RIA, Gerardo Ojeda, a quien le damos un caluroso saludo desde el Sistema de Gestión de la Investigación y un agradecimiento muy especial por querer compartir con nosotros la temática que está prevista para el día de hoy. El tema que está previsto es revista científica o de divulgación científica. Entonces, doctor Gerardo, quedamos atentos a el inicio de su intervención. Le confirmo que ya hicimos pruebas de sonido, lo estábamos escuchando muy bien. En este momento podemos verlo y de igual forma estamos viendo su presentación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vengo aquí en representación de la revista de Investigación Agraria y Ambiental y el motivo de esta reunión es explicar más o menos cuáles son las partes de un artículo científico, de qué partes está constituido, ¿no? Entonces, mi nombre es Gerardo Ojeda y la coeditora de la revista es Margarita Bonilla. Entonces, pues en general, eh, digamos, el proceso editorial de un artículo tiene estas partes, ¿sí? Esto es lo que pasa en el interior de una revista, recibimos el artículo, hacemos la evaluación del artículo, cuando consideramos que el artículo debe seguir para, digamos, una revisión por pares, entonces lo enviamos, si no le hacemos unas recomendaciones. Luego recibimos las revisiones de los revisores, se las enviamos al autor, él nos las envía, luego le preguntamos a los revisores si tiene algún comentario adicional y cuando no es así, pues simplemente seguimos adelante y ya comenzamos con la corrección de estilo, le hacemos recomendaciones, que esta imagen no queda bien, que le falta esto. Bueno, en general, todos estos son los 6 pasos que se siguen, se hace la corrección de estilo, se diagrama el artículo en PDF, en todos los diferentes formatos que pueda tener cada revista y se publica. Pero el motivo de hoy, de esta reunión de hoy, pues es diferente porque quería más bien centrarme en las partes que puede tener un artículo. Aquí vemos una imagen de una parte de la plantilla de la revista, pero se refiere a cualquier revista, ¿no? Digamos, lo primero que quería hablar era sobre el título de un artículo. O sea, el artículo debe tener, lo mejor es que sea un título corto, pero que tenga impacto. Y ya veremos que esto es muy importante a la hora de ser citado.
Entonces, si les piden el artículo, el título en español y en otro idioma, que puede ser el inglés, pues lo mejor es por lo menos en inglés esté muy bien. A veces hemos recibido artículos que la traducción en inglés no está tan bien, entonces, claro, hay que hacer alguna corrección, pero si el editor no se da cuenta, puede pasar cualquier cosa, que se vaya con un error en la traducción y eso está súper mal, ¿no? Pero puede pasar, no es que sea muy habitual, pero podría pasar. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado a eso, pero sobre todo el impacto. Y el impacto está muy ligado a que el artículo sea fácilmente encontrado. Y el que un artículo sea fácilmente encontrado nos va a permitir, o le va a permitir más bien a los motores de búsqueda, como Scholar Google, a que su artículo sea citado. Y que por lo tanto, cuando hay buscadores específicos como Scopus o etcétera, que le hacen una evaluación al investigador por medio de su índice H, entonces al ligar su artículo con las citaciones que recibe su artículo, entonces encontramos que el título es una parte fundamental, ¿sí? Para que sea encontrado y citado su artículo. Cuando usted pone su nombre, mire que esto es muy importante en los artículos. Entonces, desde el principio de su actividad investigadora, se sugiere que usen, digamos, el mismo nombre. Un apellido y su primer nombre, dos apellidos y su primer nombre. Los dos apellidos, si quiere que se lo tengan en cuenta siempre, entonces únalos con un guión, sus dos nombres y sus dos apellidos, pero siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque los motores de búsqueda, lo mismo para el índice H, el índice H es más o menos es la relación entre las citaciones que recibe sus artículos con el número de artículos que usted ha publicado. Más o menos, no es tan sencillo el cálculo, pero más o menos es así. Entonces, es muy importante que usted siempre use un mismo nombre, siempre, siempre. Cuando usted envía su artículo por la plataforma que le indique cualquier revista, muchas veces ese es el nombre que puede quedar como aquel que los motores de búsqueda van a intentar determinar el link entre ese título y ese autor. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre cuál es el nombre que quiero que aparezca ahí. Desde el principio, desde que usted lo envía, es necesario. Correo institucional o uno ampliamente conocido. Entonces siempre le van a pedir un correo. Desde el principio, desde que usted envía el artículo, usted dice, bueno, ¿cuál es su correo? Entonces hay dos situaciones. Una es que cuando usted coloca el nombre de su institución, entonces usted tiene evidencia con su institución de decir, mire, yo he publicado estos artículos con ustedes, esta es una prueba de mi trabajo. Por otra parte, hay autores que usan un correo general para todas sus investigaciones, un Gmail, por ejemplo. Entonces, deben escogerlo muy bien. Sea el que sea que ustedes usen, siempre intenten que el nombre que ustedes han puesto ahí esté ligado, está bien ligado a ese correo. Que los motores de búsqueda no tengan ninguna dificultad en decir, este artículo tiene este mail, pero bueno, este autor, bueno, a lo mejor ha cambiado. Hay que tener muy en cuenta esto a la hora de enviar su artículo y sobre todo siempre monitorear y siempre pedir que antes de que se publique el artículo, pues digan, a ver, déjenme ver cómo queda el artículo, pues, para ver si está bien escrito el mail, para ver si realmente es el mail, el correo que ustedes quieren que aparezca, o si ustedes quieren que aparezca alguno más. Puede ser uno o dos. Esto no estaría mal también. Entonces, mucho cuidado, o sea, estos son los primeros pasos, pero siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de detalles para que cuenten para su perfil de investigador y para que cuenten para ese índice H que es finalmente uno de los más utilizados. Muchos dicen que no es muy justo, puede ser, pero de momento es la herramienta que tenemos para evaluar los perfiles de investigación de nosotros profesionales de la educación. Y bueno, entonces aquí hay una conexión importante. Primera conexión. El título y la citación. Entonces, resulta que últimamente se pone mucho énfasis en el cómo citar. Entonces es una sección pequeñita que se le pone, ahora lo he visto en muchas revistas, lo están poniendo en la primera página.
antes del resumen. Entonces, ¿cómo citar? O citación. Entonces, ese nombre que ustedes pusieron debe concordar con ese nombre que va a salir en la citación. Entonces, en eso tienen que tener otra vez mucho cuidado, tienen que observar bien que si la revista ofrece en los PDFs o en la página web una sección que llame citación, échenle ojo a ver si está bien. Porque muchas veces lo que ocurre es que se hace automáticamente y no se prevé. O sea, si no le preguntan a usted, no se prevé cuántos apellidos, cuántos nombres, y después sale con un nombre que no es aquel que es genérico para sus publicaciones. Y por lo tanto usted no es identificable y por lo tanto se le pueden embolatar las citas. Ese es el punto. Entonces la primera conexión importante es entre la citación propuesta para su artículo y ese nombre que usted colocó durante el proceso de envío del artículo o que aparece en el PDF de su artículo, digamos. Entonces, ojo con eso. Luego, hay otros conectores. Por ejemplo, aquí en la revista nosotros estamos pidiendo que el resumen tenga estas secciones: contextualización, vacío de conocimiento a llenar, propósito del artículo, metodología, resultados y conclusiones. Entonces le da uno unas 350 palabras para que usted exprese estas secciones. Nosotros lo hacemos de forma separada en inglés y español para que después podamos optar a entrar a diversas bases de datos. Pero a veces no lo piden en secciones, pero sí los contenidos, sugiero que los contenidos de ese resumen tengan esas partes. Y en este resumen hay dos puntos que son vitales para el artículo, que es: exponga cuál es el vacío de conocimiento que su artículo quiere llenar. Entonces ahí empieza uno como revisor, ya no hablo como editor, sino como revisor, a decir, a ver, usted tiene conocimiento pleno de hacia dónde va esta investigación. ¿Cuál es el vacío de conocimiento que su artículo quiere llenar? Y el propósito, los objetivos principales del estudio. Muchas veces he visto, yo he sido revisor de muchas revistas internacionales. No importa en qué revista, siempre hay casos en los que no le ponen el objetivo. No le ponen el objetivo, the main aim of this study. No sale por ningún lado. A veces ponen las hipótesis. Entonces, yo creo que hay cierta confusión. Entonces, creo que esa conexión primero, hablemos de la conexión entre el título y el vacío de conocimiento y el propósito. Yo les había dicho que el impacto del título debe ser impactante, pero también debe tener alguna relación con el vacío de conocimiento y el propósito. Entonces, esto es muy importante porque lo mismo, cuando el motor de búsqueda cuando el motor de búsqueda quiere establecer los links entre autores y este artículo, entonces se hace una búsqueda con palabras clave. Entonces, esas palabras clave, que también están presentes aquí en esta diapositiva, deben también tener partes de ese título y el vacío de conocimiento y de propósito deben estar más o menos nombrados en el título, para que cuando lo vayan a buscar a usted, con esas palabras clave, que a veces están las palabras de moda, cambio climático, cosas así, entonces sale su artículo, así las opciones del buscador sean por palabras clave o en todo el texto, o sea, todos los buscadores tienen diferentes opciones de búsqueda. Entonces, todo este link entre el título, el vacío de conocimiento, el propósito y las palabras clave debe ser bien establecido para que el título tenga impacto. Y si tiene impacto, podrá ser hallado fácilmente, y si es hallado fácilmente, podrá ser citado, y si es citado, su perfil de investigador puede mejorar. En general, respecto a lo que es el orden de acontecimientos para crear un proyecto es, bueno, uno establece un vacío de conocimiento, luego tiene una idea. O sea, por ejemplo, vacío de conocimiento. No sabemos qué pasa al aplicar abonos verdes al suelo. Entonces, idea. Vamos a crear un abono verde desde un cultivo de eucaliptos, por ejemplo, y vamos a ver si le sirve al suelo.
Entonces, hipótesis. Creemos que los componentes hay algunos componentes que pueden ser perjudiciales para, no sé, para la microbiota del suelo, o aunque pueden ayudar al establecimiento de los mismos, digamos, el cultivo en viveros de eucaliptos. Esa es una hipótesis. Objetivo, vamos a aplicar diferentes dosis de un abono producido desde eucaliptos para ver su efecto en la producción de eucaliptos también. Ese puede ser digamos, la secuencia de actividades que usted desarrolla en un proyecto y que son las mismas que va a establecer un artículo. Entonces, vamos a ver cuál es el vacío de conocimiento, luego tengo una idea, establezco una hipótesis y digo cuáles pueden ser mis objetivos de investigación. A veces los autores ponen después de los objetivos sus hipótesis. Bueno, nosotros creemos que va a pasar tal cosa. No está mal, no importa. Pero bueno, en este caso, pues, cuando uno ve que los autores tienen claro esto, el vacío de conocimiento y el propósito, uno ya puede establecer que este artículo va muy bien encaminado, ¿sí? Y que tiene potencia y que tiene relevancia. Entonces, la segunda conexión es entre el título y aquello del vacío de conocimiento y el objetivo del estudio, y la tercera conexión es esto que digo aquí, las palabras clave son la clave, porque muchas veces son las que se usan para poder encontrar su artículo. Y una vez allá, usted puede tener grandes probabilidades de ser citado. Entonces, bueno, después de tener claro lo del resumen, entonces vamos a hacer nuestra introducción. Y la introducción es un poco la ampliación de ese resumen, ¿sí? Entonces, hay que hacer una contextualización, el campo de investigación, la importancia del área principal, evidencia, investigaciones y hallazgos recientes. Pero esto requiere una intensa revisión bibliográfica, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo estudian? ¿Por qué lo estudian? ¿Sí? Ese es un paso importante que debe ser establecido en los primeros párrafos de la introducción. Luego el vacío de investigación. Entonces aquí usted, como usted ya leyó y hizo una revisión intensa, usted sabe de qué vacío estamos hablando, por qué es importante, y empieza a explicarlo, ¿no? Hubo un desarrollo continuo de enmiendas orgánicas en suelos que ha venido desde la fertilización con abonos de síntesis química, luego hubo una evolución, se encontró que quizás algunos abonos podían ser perjudiciales para la biodiversidad del suelo, etc. Entonces usted empieza a llegar a ese vacío de investigación porque es importante llenarlo, ¿sí? Habla de forma general. Luego dice, mi estudio es importante porque podría llenar ese vacío de investigación. Ahí es la importancia de su estudio, tiene que estar ligado a eso, ¿sí? Decir, bueno, que han habido obstáculos respecto a esto, pero nosotros creemos que nuestro estudio puede superar todos esos inconvenientes, que puede dar un paso adelante en cuanto al avance del conocimiento en esta área de estudio. Y luego usted pone sus objetivos principales. Mis objetivos de este estudio son A, B, C y D, bien claros, bien cortos, bien sucintos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Toda esta evolución en cuanto a de los primeros párrafos al último párrafo, que es el que debe decir mi objetivo principal es tal. Entonces, es muy, muy importante tener todos estos contenidos en la introducción, ¿sí? Porque nuevamente un revisor que esté mirando así con detalle cómo se desarrolló su artículo, dice, bien, o sea, ya nos ha mostrado una idea general en el resumen, y también la introducción está muy bien hecha, muy bien centrada, bien dirigida. Uno sabe leyendo hacia dónde va la investigación, ¿vale? Entonces, bueno, materiales y métodos. Sea el que sea, si es un artículo de divulgación o de investigación, es importante tener una sección así. Porque siempre hay que dar una indicación de dónde salen los datos que uno va a presentar, siempre.
Entonces, esto sí es muy exigible en todos los casos, en la mayoría de las revistas le exigen. Solamente si usted es un investigador súper reconocido, entonces van a decir, bueno, él quiere hablar de este tema porque lo domina completamente, lo ha demostrado 10.000 veces, publicó en Nature, en Science, bueno, listo. Entonces, ahí quizás no le vamos a pedir materiales y métodos, pero en todos los casos, en el resto de los casos vamos a necesitar una sección así. Entonces, cuando la metodología, digamos, cuando el artículo es de investigación, pues le vamos a pedir, bueno, a ver, lo desarrolló en campo, lo hizo en laboratorio, qué entidades participaron, dónde se tomaban las muestras, cómo se almacenaban las muestras, dónde se procesaron, cómo se procesaron. A veces las coordenadas geográficas del sitio, todos los procedimientos estándar, correctamente citados, obviamente. Pero bueno, ya hablaremos luego de citación y bibliografía. Entonces, todo esto hace parte, digamos, esta es la primera parte. La primera parte es el sitio, lugar de experimento y la metodología, ¿no? La segunda parte, muy importante en artículos en general, es, bueno, el diseño experimental, o sea, ¿cuál fue el diseño que siguió su investigación? O sea, digamos, esto es solamente, estos que muestro aquí son solo los relacionados con artículos de investigación, los que tienen digamos que hay que hacer un muestreo en campo, en laboratorio, entonces, y si el diseño es por bloques, completamente aleatorizado, cuadrado latino, pero siempre usted debe dedicar un parrafito a explicar esto. ¿Cuál es mi diseño experimental? Porque con base en ese diseño experimental, uno como revisor decide si el método de análisis estadístico que usted realizó está bien hecho. Entonces, uno debe saberlo. Si no lo tiene, uno se lo pregunta, uno le devuelve, uno le dice, por favor, establezca bien. O peor, en los casos, hay revistas que dicen, no, nosotros no vamos a decirle a usted cuál fue, no, está rechazado porque usted no lo presentó. Y ya, sencillamente pasa eso. Entonces, mucho ojo con esta segunda parte de materiales y métodos, que es describa su diseño experimental. Así sea una encuesta, usted tiene que describir por qué fue realizada así esa encuesta, qué criterio estadístico o qué criterio de diseño experimental fue el que se formuló para que esa encuesta tuviera esas preguntas y ese diseño, ¿sí? Entonces, la tercera parte, análisis estadístico de los datos obtenidos. Entonces, cuando sus datos tienen tratamientos, muestreos y demás factores que se pueden analizar, entonces es muy importante que este análisis estadístico sea muy claro. Entonces, si vamos a hablar de ANOVAs, entonces tenemos que verificar si los supuestos del ANOVA, o sea, un revisor se va a fijar en esto para saber si realmente el análisis de los datos se hizo bien o no, o si tiene que recomendar otro o algo así. Entonces, en el caso de la ANOVA, tiene que ver dos supuestos, al menos dos supuestos, que es la distribución normal de los datos que se hace por medio de test del Shapiro-Wilks o Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilks se recomienda cuando los datos del estudio son menos de 50 y Kolmogorov-Smirnov cuando son muchos, más de 50. Y también se verifica la homocedasticidad de esos datos. Entonces, ahí con el test del EBN, por ejemplo. Entonces, hay que ver si los supuestos que se requieren para el desarrollo de la NOA los tenemos en nuestros datos para poder desarrollar. Entonces, si los tenemos y cumplen estos dos supuestos, entonces hacemos un t-test o una ANOVA. ¿Sí? Porque estos supuestos son los mismos para el test de student, es el mismo. Entonces, pero el test de student solo se realiza cuando usted tiene dos tratamientos, por ejemplo. Cuando tiene más de dos, o sea, 3 y más, entonces sí usa ANOVA. Pero el ANOVA, y eso es otra cosa que pasa mucho, es que el ANOVA solo le dice a uno, solo le indica a uno la existencia de diferencias significativas, la existencia, pero no dice cuáles son. Y lo vital es saber cuáles son. A pesar de que es un paso, el primer paso es hacer el ANOVA y determinar que sí existen, necesita uno un test post hoc, que se llama otro test, que puede ser Tukey, puede ser Bonferroni, etc. Porque estos test, estas pruebas estadísticas de Tukey o Bonferroni sí le dicen a usted cuáles son esas diferencias significativas. Cuando sus datos no cumplen
o la distribución normal o la homoscedasticidad, pues tiene que usar un método que se llama no paramétrico, que puede ser Kruskal-Wallis. Y hay algunos post hoc que se pueden usar para determinar cuáles son esas diferencias entre tratamientos, que puede ser el test de Dunn o una prueba de rangos. Entonces, cuando usted usa ANOVA, venga, les voy a poner esta grafiquita aquí encima. Pasa esto, cuando usa usted un test post hoc como Tukey, entonces el Tukey le da como resultado una serie de letras al lado de sus tratamientos. Entonces fijémonos en la primer cuadro, que es unos tipos de suelo contra el tiempo medio de retención de un tipo de carbono. Entonces, vemos que cada barra tiene una letra encima o tiene dos, ¿sí? Cuando tiene dos, quiere decir que esa barra, por ejemplo en este caso el suelo CL, digamos, tiene encima de su barra la letra AB. ¿Qué quiere decir? Que se parece tanto a las barras que tienen la letra A solita, como a las barras que tienen encima la B solita, que en este caso solo hay una que es BL. Eso es lo que pasa. Y cuando pasa eso, quiere decir que como esa barra se parece tanto a A como a B, entonces no hay diferencias significativas con ese suelo. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos decir el suelo llamado RM tiene unos valores que son mayores a los observados en el tratamiento BL, y que son similares a aquellos presentados en el tratamiento CL. Eso es muy importante, porque a la hora de que usted haga la discusión de estos resultados, usted solo puede referirse a las diferencias significativas, es decir, ¿qué es mayor que qué? ¿O qué es menor que qué? Cuando hay esta letra, una barra tiene varias letras, A, B, C, varias letras encima de su barra, quiere decir que ese no se parece a todas aquellas letras, se parece a todas aquellas letras, se parece a todas aquellas letras, entonces no hay diferencias significativas con aquellas barras que no poseen una sola letra, ¿sí? O sea, esto de las letras es muy importante para definir quién tuvo una diferencia significativa con qué tratamiento. Es muy importante, es vital para establecer una buena discusión y decir, este tratamiento tuvo unos valores más altos que este, pero no pueden nombrar a otros tratamientos que tuvieron varias letras. Aquellos que no tuvieron diferencias significativas, no se puede decir que son mayores que o menores que, porque se parecen. Entonces, mucho ojo con ese tipo de interpretaciones, que es una cosa que es bien, digamos, bien importante para establecer si el artículo fue analizado correctamente. Ahí a la derecha lo que se muestra es los resultados de un ANOVA de 2 vías. Entonces, solo hay una forma digamos, este gráfico habla de una propiedad del suelo, de mineralización de carbono que se observó en esos tipos de suelo. Y había dos factores, el tipo de suelo y la temperatura. Entonces, única y exclusivamente cuando hay una interacción significativa, y esa interacción significativa entre tipos de suelo y temperaturas la da el ANOVA de 2 vías, pero solo cuando hay una interacción significativa menos de 0.05, entonces nosotros podemos analizar qué diferencias hay entre tipos de suelo a cada temperatura por separado. Y esto es algo que pasa muchísimo, muchísimo. Hacen una ANOVA de 2 vías y después lo analizan como si fuera de una vía. O sea, o al revés, hacen una ANOVA de una vía y luego en las figuras presentan los resultados como si hubieran hecho 2. ¿Sí? O sea, dice, no, es que analizamos todo separadamente. No, usted tiene que demostrar que hubo una interacción significativa por medio de alguna tabla o indicarlo en el texto, porque si no, no se puede hacer así, no se puede analizar. Entonces, bueno, eso con relación al cuando tenemos este tipo necesitamos este tipo de análisis. Cuando tenemos mapas, entonces, claro, usamos un sistema de información geográfica. Y los sistemas de información geográfica pueden hacer muchas operaciones, restar, multiplicar, crear mapas, pero usted requiere que sus mapas tengan una validez estadística. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es indicar qué método de interpolación usó.
Cuando se le pide una validación estadística a un autor respecto a sus mapas, uno puede pedir esto, una validación cruzal, es decir, vamos a hacer la relación entre los valores que usted observó en esa malla de puntos con la que es la base de su mapa, los observados, versus los que estima por medio de esa interpolación, ¿sí? Entonces vamos a ver, estimados contra observados, y esa correlación debe ser significativa y debe explicar la mayoría de la variabilidad observada. Esa es una forma. También se sugiere que los autores den evidencias de que aplicaron un test para establecer si hay valores extremos, porque un valor extremo en un mapa hace que la interpolación espacial sea difícil. Cuando se usa geoestadística, usted construye un semivariograma, que es una curva de crecimiento que va llegando a un nivel, a un umbral, luego del cual se encuentra todos los valores del semivariograma a valor constante, ¿sí? Es una curva de crecimiento, se detiene el crecimiento y queda como una línea recta. Con ese umbral usted establece el área, digamos, la distancia a la cual va a hacer su interpolación, y con esa interpolación es que crea todo el mapa y toda la variabilidad que puede describir un mapa. Entonces, un valor extremo hace que salte el semivariograma. Entonces, por eso mismo se le exige, mire, usted tiene valores extremos, lo que se sugiere es que haga un mapa con el valor extremo y uno sin el valor extremo y establezca si se pierde mucho la calidad de la información. Más o menos así, y en muchos tipos de test se establece así cuando hay valores extremos, cuando hay regresiones múltiples o simples, entonces establece eso. Bueno, haga su análisis con y sin el valor extremo, o si no, explíquelo muy bien por qué ese valor extremo debe ser tenido en cuenta en su análisis. Entonces, cuando usted tiene encuestas, también se puede hacer estadística. Y cuando usted le hace análisis estadístico a los resultados de una encuesta, su estudio tiene una mayor relevancia y una mayor validez. Y eso va a redundar en que su artículo va a poder ser citado más fácilmente, ¿sí? Entonces, mucho ojo, porque a veces se preguntan, no, hicimos una encuesta, hicimos unos análisis, pero lo que uno realmente requiere para una revista de investigación es que cuanto más se pueda, todos los resultados hayan sido obtenidos desde un análisis estadístico. Entonces, muy recomendable que siempre añadan una sección que se llame análisis estadísticos y expliquen todos los métodos ahí que usaron, el software que usaron, los pasos que usaron, si requieren, si es necesario, hagan un diagrama de flujo. Miren, nosotros seguimos estos pasos para hacer nuestros mapas, etcétera, para hacer nuestras encuestas. Hacemos o indicar que hay un documento en anexo donde están todas las preguntas y por qué se realizaron así. Todo eso es muy importante. Entonces está la conexión entre relevancia, citación, mejora del perfil de investigador científico. Cuando el artículo es de revisión, mire, esto es vital. Esta identificación de los estudios es necesaria para que se pueda establecer, bueno, ¿cuántos artículos revisó? ¿Cuál fue el primer filtro? ¿Cuál fue el segundo filtro? Por favor, indíquenos por qué fueron excluidos estos artículos. Y al final que nos indique cuántos artículos quedaron en revisión, porque aquí lo que uno se puede analizar como revisor es, bueno, entonces, de acuerdo a los criterios que se establecen, entonces se excluyeron estos. Entonces, bien, entonces han llegado a un análisis de toda esa masa de artículos y se han quedado con estos específicos y que van a quedar porque se cumplieron determinados criterios. Entonces, esto de saber cuántos son, por qué se excluyeron, por qué quedaron, eso es absolutamente necesario para cualquier artículo de revisión, así sea de opinión, porque esto le da la base, le da el sustento y le da la relevancia al estudio. Cuando no aparece claro, entonces uno debe pedirlo. Hay revistas que simplemente lo rechazan o le dan la oportunidad, digan, por favor, explíquenos cuál fue su método de búsqueda, cuáles fueron sus palabras clave que usó, muy importante también, por cuántos artículos le sale, etcétera. Hasta a veces los autores ponen diferentes motores, entonces hacen la misma búsqueda, mismas palabras clave, diferentes buscadores. Entonces, todos estos detalles son muy importantes para basar, para tener esa base fundamental que le dé relevancia a un artículo de revisión.
Resultados y discusión. Bueno, de esto ya habíamos hablado un poco, pero bueno. La cuestión es que cuando usted finalmente hizo su análisis estadístico súper chévere, ya que ya lo tiene todo listo, ya estoy, bueno, mejor dicho, voy a analizar mis resultados, entonces tiene que haber un buen análisis de los resultados. O sea, mismo que la revista diga que tiene secciones separadas de resultados y discusión, o que la revista diga, no, la sección se llama resultados y discusión juntos, entonces usted tiene que analizar los resultados, pero puros, es decir, mire, tuve esto, aplicamos abono verde, entonces es 2 tipos de suelo, aumentaron su almacenamiento en carbono un año después de haberle aplicado, y estos no. Y el porcentaje de mejora en la captura de carbono fue tanto, así, duro, puro y duro, ¿no? Esa es la descripción de los resultados, pero entonces viene el pero, y es que usted tiene que haber logrado hacer una buena interpretación de los análisis estadísticos, porque a veces se ha observado en artículos que, por ejemplo, en el caso de la primera gráfica, entonces dice, no, es que el tratamiento CL tuvo valores mayores al BL, pero no es así. Entonces uno se da cuenta que no entiende mucho lo de por qué el Tukey le indicó el uso de estas letras, ¿sí? Entonces uno se da cuenta. O por ejemplo, mire, otra que me acabo de acordar, y es que cuando el análisis estadístico le indica que debe poner esas letras minúsculas arriba de cada barra, a veces el valor más bajo tiene varias letras. BC, BCD, no es posible, no es posible, no es posible que sea así. O sea, quiere decir que hay algo que está mal en esto, porque tiene que haber un ciclo cerrado. Si se empieza con una sola letra, el valor máximo, y se termina con una sola letra, el valor mínimo, porque quiere decir que no hay más abajo de él. No hay valores más bajos. Entonces, este es otro error que he visto mucho en muchas revistas, y es que en los valores más bajos tienen varias letras, y eso hace que uno sospeche que en realidad el análisis estadístico no fue bien interpretado. Entonces, mucho ojo, la descripción de resultados es pura y dura, es directa. Entonces, aquí se establece una conexión más, ¿no? O sea, con el resumen. De aquí se obtiene la información requerida en el resumen vital para expresar la relevancia del estudio. Entonces, si usted tiene un buen análisis de resultados, puede poner muy bien esta información en su resumen. Y en la revisión uno se da cuenta. No dice, oh, bueno, están explicando bien las partes más importantes en el resumen. Pero la clave es la interpretación. Y la discusión, bueno, entonces la discusión se refiere a que usted compara lo que usted obtuvo con su estudio con los otros estudios que usted desde su revisión bibliográfica ha establecido que son importantes y que están muy ligados a este artículo. Y ahí es importante lo del vacío de investigación y sus objetivos. Entonces usted va hablando, o sea, aquí no es de forma categórica, pero usted va hablando. Dice, bueno, entonces hemos encontrado que la técnica utilizada en este artículo, en nuestro estudio fue mejor que la observada, o que tuvo unos valores más relevantes, o que pudo explicar aquello que estos autores no pudieron explicar. Y va introduciendo su objetivo. Entonces, finalmente, podemos indicar que el tipo de abono de eucaliptos no mejora el suelo, y de esta forma se desarrolla la discusión. Comparación y opinión sobre todos los resultados que usted correctamente interpretó. Y también en este ámbito se puede dar en que usted mire los tests estadísticos que usaron sus otros autores y usted diga, mire, con este test sí se logró establecer aquello que ellos no pudieron establecer. Luego de que tiene toda esta información, entonces usted puede tener a ciencia cierta una base que va a ser muy importante para su resumen, porque recordemos que muchas veces el resumen es lo único que se lee en un artículo. Muchas veces pasa así.
O muchas veces cuando usted está siendo evaluado digamos, está siendo evaluado, si le preguntan, bueno, usted está publicando en su área, ¿sí o no? Entonces miran el resumen, no se van a leer todo el artículo, miran el resumen. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de desarrollo es muy importante para desarrollar un buen resumen. Si el producto de su proyecto de investigación va a ser evaluado, el primer paso será leer el resumen del artículo que presentó como producto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos estos pasos. Entonces, llegamos a las conclusiones. Entonces, aquí sí es muy tajante. Me dice, hemos logrado los objetivos propuestos. Este objetivo no logramos ese objetivo por esto. Las ventajas que le vimos a nuestro estudio fueron estas. La importancia de haber llegado de haber hecho nuestro estudio y de haber obtenido estos resultados es esta. Y de acuerdo a esto, los caminos que debe seguir este tipo de investigación en el futuro son tales, porque claro, nosotros ahora ya sabemos y hemos dado un paso adelante y siempre uno va a poder decir, bueno, entonces si queremos, por ejemplo, lograr el objetivo aquel que no logramos, se sugiere hacer esto. Pero todo esto, para llegar a unas buenas conclusiones, pues claro, eso solo se llega cuando usted ha sido se ha metido tanto en ver cuál es el mejor análisis estadístico para sus datos, en cómo interpretarlo lo mejor posible, en extraer toda esa información y luego compararla con todos los mejores estudios, los mejores autores, compararla con aquellos artículos que realmente hicieron un desarrollo también estadístico importante y de análisis que tuvieron un diseño experimental similar al suyo. Todo eso ayuda a que usted pueda tener unas conclusiones razonables y relevantes, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Y llegan las partes que no son, o sea, digamos, se descuidan mucho, diría yo. Y es las referencias bibliográficas. Entonces, usted ya hizo todo este ejercicio y ahora construye su sección de referencias bibliográficas. Entonces, he observado en muchas revistas es que los autores a veces usan diferentes formas digamos, formatos de citas, de referencias bibliográficas. Entonces a veces ponen comas, a veces ponen punto y coma, a veces le ponen el año al final, al principio. Esto es un motivo de que una revista pues le devuelva el artículo y mire, por favor, corrija esto. Entonces, hay ayudas. En esta página de normas, normas-apa.org, ahí están todos los tipos de citación. Como citan revistas científicas, libros o tesis, imágenes o página web, periódicos, vídeos de YouTube, diapositivas, informes, todo. Ahí le dan ejemplos de cómo citarlo. Entonces, el primer paso es ver que todas sus referencias bibliográficas tienen un formato. Cuando usted va a publicar en una revista, yo sugiero pues que se lea la guía para los autores, pero también que descargue los últimos artículos de la revista, porque a veces las guías para los autores no están actualizadas. Entonces usted va y presenta un formato de referencias bibliográficas que usted invirtió un montón de tiempo y después dice, no, pero es que esto se cambió al último. Entonces mejor bajar algún artículo del último número y ver, a ver, miremos a ver de verdad que estos autores, a ver cómo es que hacen la citación y cómo hacen la referenciación, a ver, cómo ponen las referencias bibliográficas. Entonces ahí sí ya uno va más seguro para que no pasen este tipo de cosas. Entonces, el segundo paso, después de que usted ya verificó este formato, el segundo paso aquí con las referencias bibliográficas es, bueno, ¿será que todas mis referencias, ese listado que tengo, están citadas en el texto? Tengo que hacer esa verificación, porque uno cuando va escribiendo a veces se le olvida. A veces como lo cita el autor y ese autor está en otra revista, pero quiero citarlo y después solo cité la revista en la cual ya lo habían citado. Y se pierde. Entonces después uno no recuerda, pero ¿de dónde saqué esta cita? No me acuerdo. Ese es un error que pasa mucho. Entonces,
verificar que todas las referencias que están citadas en el texto, todo el listado de referencias tiene su cita correspondiente en el texto del manuscrito. Que todos los autores citados en el manuscrito tengan su correspondiente referencia bibliográfica en esta sección. Entonces pasa lo contrario. Entonces, uno empieza a leer y observa que hay algunos autores que no tienen referencia bibliográfica. Entonces, o hay más referencias bibliográficas que autores, o hay más autores que referencias bibliográficas. Entonces, este es un check-in de los dos sentidos. Tienen que verificar que todos los autores tienen una referencia bibliográfica y tienen que verificar que todas las referencias bibliográficas están citadas en el texto. Entonces, a eso se refiere este segundo paso. Citar, hacer el doble check-in entre referencias y autores que están en el texto. En general, también se pide que en las citaciones, pues todos tengan los artículos o documentos que usted cita, pues tengan su número DOI, pero en forma de enlace. ¿Por qué? Porque a veces los autores ponen DOI y ponen los números del DOI, pero al no ser enlace, entonces se dificulta mucho el establecimiento entre la conexión entre esa referencia y el artículo en el cual está basada esa referencia. Entonces, esto pues no es tan grave, pero sí le quita cierta relevancia, ¿no? Digamos, a sus referencias. Entonces, es solo un detalle, simplemente poner el link del DOI para que uno le haga clic a ese link y lo lleve directo a la referencia bibliográfica. Eso es todo. Que los títulos de las revistas pueden presentarse completos, no abreviados, pero eso depende de la revista. ¿Sí? Por eso indico que lo mejor es bajar un último número y ver a ver cómo es que desarrolla las citas bibliográficas. Los autores institucionales deben presentarse por su nombre completo, pero para esto hay un tipo de citación, cómo se citan instituciones. Entonces, tiene que ver cómo se citan y tiene que ver también cómo se hace la referencia bibliográfica de una institución. Y respecto a citación, pues bueno, lo mismo, hay unas normas y también cada revista tiene sus normas para citar los autores correspondientes a las referencias bibliográficas. Cuando son normas APA, pues usted busca cómo se cita un autor, cómo se citan varios autores, cómo se citan las instituciones. Si su artículo está escrito en inglés, en el texto se puede usar, cuando hay más de un autor, se puede usar la palabra and o el signo et, que es así, ese signo que se llama et. Entonces usted puede citarlo usando and, que quiere decir y en inglés, o et, usa el signo et. Cuando su artículo es en español, entonces siempre usa y ya. Pero claro, es un detalle, pero después, si son muchos, entonces claro, le va a tocar empezar a buscar todos estos signos por todo el artículo hasta que todo esté corregido. Y bueno, a ver, aquí dice, luego en la sección bibliográfica o referencias debe presentarse la referencia bibliográfica completa correspondiente. Bueno, pero esto ya lo habíamos hablado. Entonces, en general, esta es una parte importante del artículo porque, digamos, cuando se está leyendo su artículo, un artículo y dice, mire, y ellos encontraron esto, es verdad que esta afirmación es cierta, entonces uno puede ir a ese artículo fácilmente si tiene, por ejemplo, el link del DOI y verifica que realmente existe esta afirmación y que está basada en este tipo de estudio y que el estudio fue similar al que se desarrolló en el artículo. Y uno realmente pues, busca estos links para poder establecer un patrón de, por ejemplo, el uso de una metodología. Si tiene alguna duda, dice, pero aquí les faltó este paso, ¿no será que lo habrán hecho mal? Vamos a ver cómo fue que lo hicieron en esta citación. Eso es muy importante, por eso las referencias son muy, muy importantes. Y también, pues aquí no está, pero agradecimientos. Es muy importante que ustedes en cada artículo pongan una sección de agradecimientos y pongan las instituciones que les ayudaron, los proyectos que les financiaron, el código del proyecto, porque también esto va mucho a la trazabilidad, ¿sí? Cuando usted presenta un producto y lo sube al Universitas 21, entonces dice, mire, es que yo publiqué este artículo que es producto de este proyecto, y mire, ahí está ahí en los agradecimientos, mire, está el nombre del proyecto y el código. Entonces, esto también es muy, muy importante.
Y bueno, les voy a presentar aquí un artículo de revisión ya para concluir. Los artículos de revisión o digamos de opinión también, a veces pues al dirigirse, al estar basados en muchos artículos, entonces yo diría que pueden hacer algo mejor, digamos. No necesita hacer un metaanálisis. Un metaanálisis se llama metaanálisis cuando usted coge un artículo, le extrae literalmente la información con un programa. Si es una gráfica, extrae la gráfica y hace una cuantificación de los valores. O si hay una tabla, usted dice, bueno, necesito estos valores, voy a usar unos algoritmos en el programa R y voy a establecer cuantitativamente si existe una diferencia significativa entre este tratamiento y este otro, tomando los datos de muchos artículos. Entonces, esto es una operación que es mucho más difícil, pero cuando no se hace un metaanálisis, pues se hace un artículo de revisión u opinión. Entonces, en este caso, este artículo lo que hizo fue comparar diferentes indicadores de degradación del suelo en muchos países, o sea, preguntándose si había alguna diferencia entre continentes, entre por ejemplo, ¿no? Entonces, estos autores efectivamente presentaron todo el desarrollo de decir, mire, nuestro proceso de revisión sistemática fue este. Y debido a esto, pues al final de 606 artículos que tenían, pues solo tomamos 154 y ponemos las razones por cuáles no. Puede ser el idioma, puede ser el alcance, hay muchas razones, pero es muy importante para revisar el artículo, este tipo de información. Y aquí hay otra conexión, y es, pues listo, entonces ellos, los autores, analizaron por continente, analizaron después por continente y por motor de búsqueda, pero una parte importante también, no solo del artículo de revisión, sino en general, es que se recomienda que ustedes, cuando ponen muchas tablas y muchas figuras, o pocas, no importa, siempre hay que nombrarlas en el texto, porque a veces lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, tabla 3, en ninguna parte del artículo se menciona o se hace alusión o se discute la tabla 3 o la figura 4, o sea, que no hayan ni tablas ni figuras sin nombrar en el texto, que todas indiquen el origen de la información, si fue el origen, si provienen de los autores o si viene de otro documento, pero es muy importante nombrarlas, es muy importante, sí, porque eso quiere decir que no es una información aislada, ¿sí? No, es una información que fue tenida en cuenta en el estudio. Y bueno, respecto a una revisión, pues mire, ellos hicieron mapas, por ejemplo, para presentar su información. Ellos hicieron un análisis estadístico, hicieron un cálculo de un índice de gobernanza y luego hicieron un análisis estadístico por continente. O sea, lo que me refiero con este ejemplo era que quería presentar que a pesar de que sea una revisión, un artículo de opinión, siempre se va a generar datos. Y si se generan datos, se puede analizar no solo gráficamente, sino estadísticamente. Y eso le da mucha relevancia. Cuando, nuevamente, si su artículo es muy relevante, será citado. Y si es citado, su índice de H crecerá y por lo tanto su perfil de investigador será mejor valorado. Y bueno, pues de momento eso es todo. Pues muchas gracias por su atención. Espero que no haya sido muy intenso esto, pero ahora pues nada, estoy aquí atento a sus preguntas. Claro que sí, doctor Gerardo, muchísimas gracias por su intervención, por su participación. Quisiéramos invitar a los compañeros que están conectados de las diferentes zonas y escuelas, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano para habilitarles micrófono o podemos hacer lectura. En este momento hay una pregunta por parte de Eduardo de Fusagasugá, del CEAD de Fusagasugá. Nos dice, buen día, muchas gracias. ¿Es posible hacer las citaciones o referencias bibliográficas con la ayuda de Word a través de la pestaña de referencia? ¿Es válido? Es posible, pero a veces tenemos problemas en diagramación y a veces he visto problemas en que no siguen las normas APA por ejemplo, si son 4 autores, entonces salen los 4, pero no pueden salir 4, cuando son 4 uno le pone et al. Entonces, a ver, he visto este problema, o sea, no siempre, pero he visto este problema.
si los autores quieren, pueden hacerlo así, o sea, no importa. Pero solamente hay que echarle ojo a ver si funciona, ¿sí? Porque al ser automático a veces hay algún error. Solamente hay que echarle una mirada. Muchísimas gracias, profesor Gerardo, por su respuesta. No veo que haya manos levantadas. No sé si todo quedaría claro, si hay alguna pregunta. Esperamos que Yo nuestros veo, docentes se animen a yo realizar veo, preguntas. veo una en el chat, dice, ¿hay algunas recomendaciones especiales para quienes trabajamos en ciencias humanas? De pronto, ideas claves para la sección de materiales y métodos y en la discusión de resultados. En ciencias humanas yo recomendaría mucho en centrarse mucho, digamos, si usted, si su tipo de análisis es cualitativo, hay formas de evaluarlo estadísticamente también. O digamos, si su análisis es cualitativo, entonces explore la posibilidad de hacer una buena revisión bibliográfica y crear sus datos desde la revisión bibliográfica, o sea, basar todas sus opiniones en esa revisión bibliográfica y en unos datos que usted pueda analizar, ¿sí? O sea, en ese ejemplo, eso fue lo que ellos hicieron, o sea, contaron cuántos estudios habían de indicadores de degradación del suelo por continente, entonces usted lo puede hacer así, después compararlo con Colombia, por ejemplo. En estos, digamos, hay diversos indicadores para medir el tipo de ansiedad debido al COVID en todos los continentes. Entonces, comparan todos los que hacen en China con los que hacen aquí en este continente de América y ven si hacen las mismas preguntas, o sea, cuántos estudios hay, todas estas cosas. Y si usan los mismos indicadores, cuántas veces se han citado en esos artículos. Es cuestión de imaginación, pero es posible, es posible. Este tipo digamos, este tipo de estrategias para darle más relevancia. Mil gracias. Vamos a darle la oportunidad a Mónica para que reactive, para que active su micrófono y después continuamos con las preguntas en el chat. ¿Le parece, Gerardo? Sí, señora. Mónica, Mónica Hernández, ¿ya tienes habilitado el micrófono? No, yo creo que está cerrado el micrófono. Sí, no lo ha Ya, habilitado. buenos días. Buenos días. Gracias, muy amable. Mira, primero que todo, ¿qué tan recomendable es usar los gestores de referencia, teniendo en cuenta que muchas veces cuando uno hace las respectivas revisiones, las correcciones por parte de los referee, se pueden cambiar algunas citas bibliográficas? Uno es esa. Y dos es, pues no sé si aplique para este espacio y es como, ¿cuál es la recomendación que tú darías en cuanto a la selección de la revista, ¿no? Tener en cuenta, pues primero esa selección de la revista para luego sí sentarme a construir estas partes, porque lo que tú decías respecto a primero mirar las referencias para los autores, porque pues todas las revistas tienen diferenciación entre cómo construir un artículo y otro. Entonces, ¿cuál sería pues como esa primera recomendación? Y la tercera es, ¿dónde puedo mirar yo aquellas revistas que son de pago para publicación y aquellas que no tienen pago para la publicación? Bueno, entonces Y muchas gracias. no, nada, no. Son tres preguntas. Entonces, la primera, los gestores automáticos, hay autores que los usan y hay otros que no, pero como ya he dicho antes, en el momento de la edición, entonces uno simplemente va revisando que estén bien hechas las citaciones y que éstas concuerden con con los artículos que están en la sección de referencias. Y los errores, pues uno los indica, o sea, puede usarlo, o sea, úsenlo o no, no importa, pero pues simplemente, como es una actividad de la edición, ¿sí? Que hace parte de las últimas recomendaciones que un editor le hace a un artículo, entonces, pues al final uno lo hace. O sea, es un ejercicio que hago para que quede bien el artículo. O sea, yo diría que
para un autor debe ser útil el uso de estas herramientas, solamente hay que tener cuidado pues, hay que ver si de verdad funcionan bien en el texto, ¿no? O sea, ver si está realmente usando bien las normas APA o si le sobra un punto o cosas así. Antes del et al tiene que haber punto, coma, el año, por ejemplo, cuando se hace paréntesis. Entonces, si está haciéndolo bien o no. Ya, bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, respecto a bueno, ahora ya se me olvidó si era las revistas, ¿puede ser? ¿Cuál es la recomendación para las revistas? Mónica. Estoy buscando a Mónica y no la veo. O sea, ella preguntó que cuál era la recomendación para buscar una revista. Bueno, pues sí, una recomendación para buscar Allá. qué tipo de revista. Mire, por ejemplo, en Colombia cuando se está haciendo un máster, muchas universidades piden que el artículo que se produce desde esa maestría sea publicado en una revista que sea de al menos categoría B. Entonces, ese es un primer filtro. O sea, depende de dónde le pidan institucionalmente dónde publicar. Depende de las exigencias, digamos, las exigencias bajo las cuales esté ese artículo. El segundo punto para escoger una revista es, bueno, hay que llegar a un consenso con todos los autores del artículo. Preguntar, bueno, ¿ustedes en qué revista piensan que podría ser? Porque a veces los autores que nos acompañan pues tienen más experiencia que uno para escoger la revista. El tercero es, bueno, ya mira, hay una cosa que cuenta y es si usted ya ha publicado en esa revista. A veces en revistas internacionales le piden una cover letter y usted dice, no, pero yo ya había publicado y tal, entonces en esta revista hace unos años. Algunos editores notan esto y bueno, no es que le van a aprobar el artículo a la primera, sino simplemente no está mal mencionarlo, diría yo. Respecto al tiempo dedicado a presentar un artículo y la frustración que uno puede tener porque se lo rechazan, porque todo el tiempo que invirtió poniendo, por ejemplo, todas las referencias en el formato y que después lo rechazan a uno y después ahí no hay solución. Mire, yo tengo al menos un artículo, me lo rechazaron 6 veces, 6 diferentes revistas. Y hay que decir, paciencia, paciencia. Tenía que volver y cambiar, mejorarlo, volver y cambiar, mejorarlo, volver y cambiar, mejorarlo, volver y cambiar. Ahí ya no hay solución, no hay solución. Entonces uno tiene que luchar por su artículo e irlo enviando a revistas, a diferentes revistas, pero si se lo rechazan en una con un factor de impacto 4, pues le toca enviarlo a uno de factor de impacto 3, y si no en una de 2, y si no en una de 1. Es así. Así es el procedimiento. No sé si me faltó responder alguna pregunta de Mónica. Mónica, ¿puedes habilitar el micrófono nuevamente? ¿Y nos confirmas? Bueno, mientras Mónica reactiva el micrófono, entonces vamos a continuar leyendo algunas preguntas del chat y hay 2 compañeros que también tienen levantada la mano para agilizar en el tiempo y Mónica, pues si quedó alguna pregunta, puedes volver a levantar la mano. La siguiente pregunta la hace Flor María Morantes. ¿Es conveniente que las palabras clave también estén en el título? ¿No es repetitivo? Es posible que sea repetitivo. De por sí arriba se dice que es repetitivo, diría yo. Es posible. Pero sugiero que hay que ser muy, muy escrupulosos y también muy inteligentes al usar las palabras clave, porque recuerden que las palabras clave se usan en un motor de búsqueda, por ejemplo en The Web of Science,
Entonces usted pone palabras clave, entonces para que localicen rápidamente su artículo y este sea citado, entonces tiene que escoger las palabras adecuadas. Entonces yo lo que le recomendaría es que cuando haga la revisión bibliográfica y tenga escogidos esos artículos que usted va a citar porque le sirven y están muy relacionados con su artículo, entonces fíjese en las palabras clave que ellos usan. Luego haga la comparación entre las citaciones que tiene esos artículos, entonces ahí podrá tener una conclusión de qué palabra clave es necesario usar, por ejemplo. Listo. Le habilitamos el micrófono a María del Pilar, que ya hace ratico tiene la mano levantada. Sí, sí, Entonces, sí. María del Pilar, podemos activar micrófono. Muy buenos días, doctor. Mi pregunta es, bueno, hice un trabajo de evaluación del impacto ambiental en propiedades químicas de los suelos. En este análisis, en esta evaluación, pues se utilizaron muchas propiedades químicas de los suelos. Entonces, necesité, pues, la pregunta es, en los resultados y en el análisis, o sea, al ser tantos resultados, ¿coloco los resultados que me arrojó el ANAVA o solamente puedo hacer un resumen de esos resultados, que es lo que generalmente, lo que yo hice, ¿sí? Entonces, si está bien o mal, ¿sí? Porque es que para hacer lo que arrojó el ANAVA, lo que arrojó el ANAVA directamente, pues me salía mucha información. Entonces, lo que hice fue analizar esa información y resumirla a unas tablas. Yo creo que cuando hay mucha información, hay que escoger la información que es más relevante para el cumplimiento de los objetivos. Y el resto de la información, o usted usa tablas o usa archivos de información suplementarias, aquellos que no son parte del texto principal, sino que usted dice, bueno, en este archivo de información suplementaria, usted lo cita, en la figura S1 nos indicó tal cosa y tal. Entonces, ¿por qué? Porque un artículo tiene que ser fácilmente leíble y entendible. Entonces, si hay mucha información, uno se pierde. O sea, dicen, no debe indicarle, uno le indica al autor, mire, hay que simplificar el artículo porque así como está, es muy denso y uno no puede entender todo lo que hay. Porque claro, yo lo entiendo, cuando uno como investigador, pues claro, uno domina un tema y claro, le parece cada detalle que es súper importante, pero a veces no se puede poner todo. Yo mismo he tenido estos problemas de decir, no, tengo un montón de información, ya no sé ni cómo organizarla y todo parece relevante, pero uno tiene que ser muy estricto en que, bueno, vamos a hacer solo 4 gráficas, 5 tablas y con esto tenemos que intentar llegar a esos objetivos y si me hace falta más información suplementaria la pongo. Y siempre hablar únicamente de aquella información que fue analizada estadísticamente. El otro, de la otra información, si usted quiere hablar y no tuvo diferencias significativas o no se analizó estadísticamente, entonces tiene que hablar de una tendencia, pero no es lo mismo que decir que se obtuvo diferencias significativas. Se observó una tendencia, es diferente a decir que se analizó estadísticamente. Listo. Vamos a continuar con las preguntas en el chat y ya ahorita le damos la oportunidad a Julián. Rafael Pérez nos consulta, ¿qué elementos fundamentales tener en cuenta en la búsqueda de citaciones óptimas para la construcción de un artículo científico? Básicamente uno tiene que leer mucho y buscar artículos que traten del mismo tema, que tengan diseños experimentales similares y que con base en toda esa revisión bibliográfica le den a uno una idea de cómo se puede avanzar en esa área y con qué tipo de experimentos se puede avanzar más allá de lo que avanzaron esos autores. Por eso hablamos esto del orden de actividades que promueven, que se tienen en cuenta en un proyecto, ¿no? Yo tengo una idea, luego tengo una hipótesis y luego tengo unos objetivos para ver si se cumplen esas hipótesis o no. Entonces yo diría que se necesita pues una revisión bibliográfica intensa. A veces hay algunos artículos que dicen, mire, las
preguntas más importantes para el avance de la ciencia, la microbiología del suelo son tales y publican. Diversos autores han dicho que en los próximos años es necesario desarrollar o responder estas preguntas para poder avanzar en este estudio. Entonces, con base en esas preguntas que recomienda ese artículo, entonces uno puede empezar a buscar, hacer su revisión bibliográfica, ver en cómo se ha avanzado en ese campo, por ejemplo. Entonces, sería una recomendación. La siguiente pregunta la iba a socializar, es de Julián Castillo, tiene levantada la mano, entonces le habilito micrófono, Julián. Julián. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, doctor, quería pues felicitarlo por su presentación. Pienso que la temática pues es bastante relevante, especialmente pues para nosotros los investigadores. Yo tengo una pregunta bien puntual. Eh, Siempre he tenido curiosidad de si existen algunas herramientas para poder seleccionar las palabras clave. ¿Por qué pregunto esto? Porque la misma universidad, por ejemplo, tiene una convocatoria donde financian artículos científicos, ¿sí? Y en esa convocatoria se hace mucho énfasis en que se deben seleccionar adecuadamente las palabras clave para mejorar la visibilidad del trabajo. De hecho, yo, pues, en alguna oportunidad no pude acceder al recurso porque no seleccioné, digamos, en su momento las palabras clave y pues yo entiendo la relevancia. Entonces yo tenía esa curiosidad, si hay alguna herramienta que le permita a uno, no sé, a partir del resumen, a partir del título, seleccionar esas palabras clave antes de mandar el artículo, digamos, a revisión, pues para poder aprovechar todas esas ventajas y mejorar la visibilidad del trabajo. Es básicamente esa mi pregunta. Muchísimas gracias. Yo lo que haría en ese caso, bueno, hay varias a nivel tecnológico y yo diría que hay algunas herramientas. La primera, o sea, de lo máximo a lo habitual diría que lo máximo sería encontrar, hay programas que buscan palabras en los textos. Yo diría que se podía aplicar un programa de estos, decir que esa palabra clave apareció en tantos artículos y así de esta manera indicar que, digamos, por año esta palabra clave apareció en tantos artículos y a medida que aumenta, a medida que pasa el tiempo, se usa más en los artículos de esta área. Pero esto se requiere unos programas, se llama analizadores de texto, que uno necesita saber un poco deep learning, me parece. Entonces, esto es una forma. La otra, ¿cuál es? Que es la que indicaba anteriormente y es, bueno, mire, yo he hecho una revisión bibliográfica. Yo tengo este artículo que estoy escribiendo. He determinado que estos 20 artículos son los que están más relacionados con mi estudio. Yo voy a ver esos artículos, voy a mirar cada artículo cuántas citaciones tiene. Luego voy a analizar cuáles palabras clave usaron ellos. Luego lo puedo cuantificar. Les puedo decir, mire, esta palabra clave de esos 20, en 19, en 18 aparecieron y hago una estadística. Y luego cuando me la pregunten en alguna institución que me van a dar un apoyo, le digo, mire, es que mi revisión bibliográfica arrojó que de los años tal y tal, en tantos artículos se usó esa palabra clave y por eso yo la uso, porque es relevante para mi estudio. Lo certifica la cantidad de citaciones que han recibido estos artículos. Yo lo haría de esa forma, o lo hago automáticamente y yo lo certifico cuantificando y usando programas complejos de análisis de texto, o lo tomo toda mi bibliografía y la pongo en números y hago una gráfica de años, citaciones, artículos, palabras clave. Yo lo haría de esa forma. Entonces, cuando usted presentaría eso, yo decía, bueno, aquí están los datos. No uso esa palabra clave porque yo quiera, sino porque en términos de relevancia al estudio, se usa. Es así. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta de Erika. Dice, ¿es cierto que si el artículo se envía a una revista y este es rechazado, ya no se puede presentar en otra y se tiene que volver a escribir otro? No, lo puede presentar, pero lo tiene que mejorar. Yo diría que lo que hay que hacer es
preguntar por qué fue rechazado y cuando le respondan, entonces tomar esas indicaciones, mejorar el artículo y volverlo a presentar a otra revista. A veces pasa, de esto que les conté del que fue rechazado 6 veces, pues claro, al final estaba muy bien, todas las recomendaciones eran válidas, entonces a medida que no va avanzando, pues claro que es un proceso difícil, porque usted cada vez que cambia de revista, cambia de formato, y al cambiar de formato tiene que invertir tiempo para cambiarle el formato a todo el artículo, pero al final vale la pena porque, mire, lo que importa es obtener un buen artículo. Una vez que está publicado el artículo, eso queda para siempre. Si usted por alguna razón del destino publica un artículo que está así un poco flojón, un poco que no está, le faltaba algo de revisión, porque a veces los revisores llegan y dicen, no, está perfecto para publicar así. No, entonces hay que pensarlo muy bien. No es solo publicar porque lo requiere, piensen que eso se queda ahí en la web, se queda ahí para siempre. Entonces, esta es como una carta de presentación suya. Si usted publica un artículo y no es muy citado, pues su perfil de investigador no funcionó y si a alguien se le ocurre revisar el artículo que usted publicó así, que usted no le echó ojo, que hay alguna figura que no está nombrada, pues claro, entonces ahí empiezan, el artículo en vez de ayudarlo a usted, entonces un poco que como que lo hace quedar mal. Entonces yo diría que sí se puede enviar a otra revista, pero hay que irlo mejorando el artículo. Se puede enviar, no queda cautivo. Hay que echarle ojo, digamos, y a cambiar de revista, pues ver que los análisis de similitud que le han hecho con Turnitin no le perjudican a usted porque lo enviaron a otra revista. Entonces en eso hay que tener cuidado y ya está. Pero el resto, pues nada, se puede presentar, solo mejorar, porque si se lo rechazaron es que hay algunas cosas que le faltan al artículo. Listo. La siguiente pregunta, Julio Bedoya, la hace es al sistema, o en este caso a mí. Dice, por temas laborales acabo de ingresar, ¿dónde puedo observar la grabación? Te recomiendo y les recomiendo a todos los compañeros que están asistiendo en este momento que registren muy bien el correo donde consideran que van a recibir información y a ese correo es que se les va a enviar una tablita donde está no solamente las sesiones, las fechas de las sesiones, el cronograma, también se va a anexar el enlace de grabación, de acuerdo pues a la dinámica del avance que tengamos en la agenda y el enlace de evaluación de cada una de las sesiones. Entonces ahí hay una compañera, Flor María, que ya está compartiendo el registro de asistencia. Eh, María del Pilar del SECAP de Cúcuta pregunta, ¿cuánto tiempo máximo puede tener una investigación para publicarse? Pues desde la experiencia, diría que, o sea, no es que se pidan tiempos máximos de investigación, lo que se pide es un diseño experimental y unos datos que arrojen un análisis, digamos, unos datos que puedan ser analizados estadísticamente y que arrojen conclusiones válidas respecto al tema de investigación. Un tiempo máximo, pues es difícil decirlo, porque hay investigación, por ejemplo, si hay un investigador que pues sabe a lo que va, ¿sí? Es un experto, entonces dice, miren, en estos 6 meses podemos hacer estos 3 experimentos y con ello vamos a avanzar en este paso, entonces en 6 meses ya tiene todos los datos, pero si uno no sabe bien, si uno es nuevo en el tema de investigación, se puede tardar 1 año y puede obtener la misma cantidad de artículos que aquel que solo necesitó 6 meses de investigación. Entonces, todo depende, diría, de la experiencia de los investigadores, del investigador principal, de cómo motiva y direcciona a sus estudiantes, de las instalaciones, de los recursos que tiene, porque a veces uno tiene todo, pero le falta, digamos, la financiación llega tarde, la compra de equipos lo retrasa. Entonces, hay que tener un sinfín de factores a tener en cuenta. A ver, aquí en el chat dice, qué pena, no expliqué cuánto, no expliqué
¿Cuánto tiempo máximo, pero finalizada de investigación? No entiendo, ahora sí. ¿De finalizar la investigación? No comprendo la pregunta. María del Pilar, te activé micrófono. Sí, doctor. O sea, ¿cuánto tiempo, al haber ya terminado la investigación, cuánto tiempo máximo tengo para hacer esa publicación? No hay ¿Tampoco? personas, No hay tampoco hay, un pe- tiempo límite. hay personas que publican sus datos de hace 10 años, pero como no los ha publicado nunca, y tienen relevancia todavía. Sí, señor. Sí, Ah, muy porque a lo bien. mejor ya el tema ha avanzado mucho y ya sus datos, ya el editor de la revista dicen, sí, pero todo está bien, los análisis, las figuras, todo bien, pero ya tenemos muchos artículos en ese campo y ya no es algo innovador y así lo sacan a uno ahí de taquito. Ese es el único lío con el tiempo que ha pasado, es eso. Listo, vamos a continuar con un registro que nos deja Blanca Carvajal. Agradecemos que nos brindó mucho de sus conocimientos para tener rigurosidad en la escritura, debe ser. María Morantes, Flor María Morantes nos pregunta que si tendremos acceso a las presentaciones. Nosotros no les hemos solicitado a los conferencistas las presentaciones y lo que sí garantizamos es la grabación de las sesiones. Esa Bueno, fue una le ruta que se dio puede desde el enviar un inicio. PDF, puede enviar un PDF, no importa. ¿Su merced puede enviar un PDF? Sí. Listo, y se podría anexar a la presentación. Lo que pasa es que se da es una tabla donde están los enlaces de grabación y sería en este caso pues agregar el documento que plantea el doctor Gerardo. Yo vi una pregunta, una de las que hizo Mónica al principio, y era sobre la escogencia entre una revista de pago y no pago. Mire pues yo por lo menos yo siempre he publicado en revistas que no pagan, no se paga. La tendencia mundial es que la mayoría de revistas van a ser de pago. Ahí ya les adelanto eso. Entonces sugiero que se aprovechen el momento que todavía no hay de pago para publicar. Las de pago, esto va a ser un gran inconveniente en el futuro, porque entonces, pues, si la revista es buena, va a tener unos estándares de precios, y eso se tiene que incluir en el proyecto. Cuando los precios son muy altos, porque son altos los de pago, o sea, los actuales de pago quieren decir que usted paga y el documento está acceso para todo el mundo todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja de las revistas que vienen de universidades, que somos acceso abierto siempre y no es de pago. En términos de visibilidad, tenemos la ventaja. Las revistas internacionales lo que juegan es con su factor de impacto y que tienen alto factor de impacto. Entonces, en esa medida cobran, pero entonces, en el futuro, al desaparecer las revistas que no piden dinero para publicar porque son las instituciones de investigación las que pagan para que esa revista sea accesible. Entonces, cuando desaparezca todo eso, entonces vamos a tener un problema pues, a nivel mundial. Entonces, yo sugiero que se agilicen sus publicaciones para que lleven estos artículos a revistas de impacto, con un factor de impacto que aún no cobran. Pero esto va a desaparecer, ¿no? Esto va a desaparecer. Gracias por recordarnos la pregunta, doctor Gerardo. También se me había olvidado un comentario que nos deja Julián Castillo en el chat. Dice, cuidado con los preprints. Muy oportuno, sí, yo lo vi. Ponle cuidado que en una revista internacional se presentó que algunos autores, cuando se les hizo el análisis de similitud al artículo, entonces lo tenían altísimo. Entonces uno, como revisor, entonces va uno y a ver dónde fue cuál es la fuente de variación, de similitud, porque entonces cuando se hace un análisis Turnitin, por ejemplo, entonces uno tiene que mirar que esa similitud no venga de las referencias, por ejemplo. Si viene de un sitio específico, dice, no, es que del 60% de similitud, 50 viene de este artículo, entonces uno va al artículo y se da cuenta
que ese artículo con otro nombre o con un nombre similar estaba publicado, se llaman unos preprints. Y luego uno va y mira que ese preprint, o sea, que como ese extracto se supone, ya no solo se publicó antes del artículo, sino que tiene, en esa página uno va a ver las estadísticas que tiene, no, hace un año que está aquí y ya lo han visto no sé cuántos, 100, 200 personas. Ahí lamentablemente hay que rechazar el artículo, porque ya el 50% del artículo ya fue publicado y eso es muy alto en términos de similitud. Entonces, cuando por alguna razón le pidan a usted un preprint, tenga mucho cuidado porque estos análisis de similitud llegan y arrojan un resultado que le es adverso para que usted pues, pueda publicar ese tipo de información. Y sobre todo que muchos preprint tienen también DOI. O sea, un digital, el número DOI es el identificador, o sea que pues, el autor puede indicar, no, es que fue un preprint que me pide, mire, ese artículo, gran parte de ese artículo ya está en web, en una página web, y tiene hasta un DOI. Ahí ya no hay salvación. Ya mire todas esas personas que lo han visto. No, ya no. Ya esto ya no se puede admitir. Oscar Orlando nos registra en el chat. ¿Qué tan antigua puede ser la investigación? No, bueno, yo he visto, mire, solo de revistas internacionales creo que he revisado como 153 o más. ¿No? Yo ya no me acuerdo bien. Algunas veces he visto que son de hace 10 años, pero yo no diría que, o sea, claro, uno dice, esto fue hace 10 años, bueno, pero la cuestión es que todo lo importante es que ese tema sea, que lo que usted presente en el artículo sea de relevancia, aún hoy en día, ¿sí? Aún hoy en día, que nadie haya hablado todavía de lo que usted está hablando en el artículo, por mucho que sus datos estén ahí, porque hay mil razones para que no salgan, ¿sí? Usted nunca ha tenido tiempo, porque usted empezó a trabajar, la familia, es así, pero usted llega a un momento que por fin tiene tiempo y bueno, listo, voy a analizar esos datos. Yo recuerdo que el tema que yo iba a analizar era importante, miremos a ver, y lo envío a la revista. Son las revistas las que deciden si el tema aún es relevante o no, así que pues, yo no me preocuparía mucho por eso. O sea, todo depende de la relevancia de la investigación y de los artículos, digamos, de los análisis, de los datos que usted ha presentado y si aún pueden aportar algo nuevo al estado de conocimiento. Listo, seguimos. María del Pilar tiene la mano levantada. No sé si quiera hacer uso del micrófono. Ya se lo reactivamos. Julián Castillo nos registra en el chat mientras nuestra compañera nos define si va a hacer alguna consulta. Julián nos pregunta en el chat, ¿la U tiene convocatoria para pagar publicaciones en revistas top o reconocidas? Conviene darle una revisada a ese tema. Sí, yo sé que la universidad está ayudando a las personas que quieren publicar en revistas de pago fuertes, sí, lo sé. Listo. No veo más preguntas en el chat. Sí hay una convocatoria. eh, es una de las convocatorias del sello editorial y del SIGI. Parece que es una de esas convocatorias donde no hay como mucha divulgación o mucho interés por parte de los investigadores, pero sí se hace. También hay convocatoria de cada una de las revistas de la UNAD, ¿cierto, doctor Gerardo? Cada una de las revistas hace convocatoria para publicar Miren, artículos. vamos a hablar de este tema. Miren. Respecto a RIA, en cada número, nosotros tenemos 2 números por año. Entonces, nosotros intentamos que al menos en un artículo haya pues aceptamos que haya una persona de la UNAD, o un profesor de la UNAD, o un investigador de la UNAD. A ver qué pasa. Las revistas en Colombia son evaluadas por Publindex. Publindex establece ciertos criterios de evaluación. Por ejemplo, hay un porcentaje de personas que pueden pertenecer a la institución de la revista o al comité editorial. Hay un porcentaje que se permite que sean revisores de artículos de la misma revista.
Si tenemos en cuenta la antepenúltima y la penúltima revisión, este porcentaje admitido pasó de un 40% a un 20%. Y en ese paso muchas revistas se quedan por fuera, porque es que el problema no el problema, sino, bueno, digamos que la forma en que se evalúa la revista es parte de la base de los resultados del año anterior. Digamos, si la convocatoria es de este año, se analiza 2020, o sea, son hechos ya cumplidos. Entonces, cuando hay estos cambios en porcentaje, tenemos problemas y podemos perder la categoría. Entonces, por esa razón, admitimos que solo un artículo en cada número haya uno o más profesores de la UNAD. Es por esto, porque lo hacen en porcentaje. Ellos evalúan cuántos autores publicaban en 2020, qué porcentaje de esos autores pertenecen a la institución. Y si usted está por un número mayor al que ellos permiten, lo sacan de la categoría. Y como son hechos ya cumplidos, o sea, no es que sale la convocatoria, han cambiado el porcentaje, entonces para las próximas revistas, no, eso ya pasó. O sea, es para el año anterior. Entonces, por eso es que no podemos admitir muchos artículos de autores de la universidad en la revista RIA. Tenemos otras revistas, Agrícola y Hábitat, Working Papers, y también tenemos la posibilidad de publicar notas de campus, que son textos que le dan ayuda a algunas asignaturas, ¿sí? Que pueden ayudar al desarrollo curricular de algunas asignaturas. Entonces, las de Agrícola y Hábitat es una revista que tiene convocatoria abierta todo el año, lo mismo Working Papers y lo mismo notas de campus. Las revistas, lo que es Working Papers y Agrícola y Hábitat no están indexadas en Publindex. La revista RIA sí, es una revista indexada, categoría B, subimos de categoría recientemente, y las que no están indexadas sirven como divulgaciones. La revista Agrícola y Hábitat trata de ejercicios y de trabajos entre profesores y sus estudiantes, pueden ser estudiantes de semillero, y Working Papers solo de trabajos de profesores de la institución, por ejemplo. Entonces, puede que no estén registradas, pero sí sirven como artículos de divulgación y tienen su DOI, tienen sus licencias correspondientes. ¿Qué aconsejo yo? Si usted tiene un buen artículo, pues puede perfectamente enviarlo a RIA a ver si tenemos la posibilidad de publicarlo, si no puede enviarlo a una revista diferente. En categoría B, en Publindex, si usted busca en Publindex, entonces ahí sale una página web y le dice, bueno, cuáles son las revistas que están indexadas en esa categoría. Entonces usted busca todas las revistas y mira, hay muchísimas revistas para publicar. Entonces, creo que en este caso, pues, nosotros tenemos cómo darle soporte a los productos que los profesores tienen por presentar y también para divulgar, porque también en el CBLAC hay una parte que es de divulgación científica. Entonces, son productos válidos, aparte de la revista RIA, claro está. Doctor Gerardo, le confirmo que no hay más preguntas en el chat, entonces vamos a dar por terminada la sesión, no sin antes agradecerle su participación, su disposición en llevar a cabo esta sesión y despejar las dudas de los asistentes. Entonces, un agradecimiento muy especial para usted, para todos los compañeros que están conectados con nosotros en este momento. Les confirmo que por razones de tiempo de muchos de nuestros conferencistas, solamente estamos solamente estamos llevando a cabo la sesión de 10 a 12 del día. Quiere decir que en horas de la tarde no vamos a tener réplica. No solamente es con el doctor Gerardo, sino varios de nuestros conferencistas que pues por alguna situación de tiempo y compromisos con antelación, pues no nos pueden apoyar en ese sentido. Entonces, muchísimas gracias, doctor Gerardo. Un agradecimiento muy, muy especial por esta alianza que estamos haciendo con el sistema de gestión de la investigación y el sello editorial para que ustedes puedan compartirnos su experiencia
como editores de revista y nos den esos tips y esas recomendaciones que precisamente nos van a apoyar y a servir mucho para la publicación de nuestros artículos científicos. Entonces, por el día de hoy, damos por terminada la sesión, no sin antes darle un agradecimiento muy especial a todos los compañeros que nos acompañaron en esta sesión. Mil gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz día.